La palabra aprender últimamente ha tenido otro significado para mí. Es una palabra que para mí ya conlleva palabras como responsabilidad, disciplina y compromiso. Ya no es cualquier cosa. Este tema lo estoy eligiendo mucho por una de nuestras seguidoras que nos hizo muchísimo favor de escribirnos ahí un comentario en donde quería aprender precisamente acerca de cómo es que yo estaba aprendiendo, cuáles eran las técnicas que yo estaba recomendando. Y bueno, primero que nada, muchísimas gracias por recomendarnos este tema. Encantadísima. Yo les platico mi experiencia sobre cuáles han sido mis técnicas, qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado. Aquí les voy a poner 5 tips y 2 bonus. Primero que nada, tenemos que entender que cuando queremos aprender algo nuevo, debe de haber algo que nos motive. Muchas veces es una cuestión sobre, tal vez tengo hambre de saber qué más hay allá afuera. Tal vez me estoy dando cuenta que me cuesta mucho trabajo solucionar problemas y cuando me empecé a enterar de ciertos tips, de ciertas técnicas, me di cuenta que había soluciones más fáciles que las que mi propia mente podía generar. Me volvía tal vez más creativa, me volvía tal vez menos estresada, debido a que entre más sabía, más me calmaba. No lo sé. ¿Cuál es la tuya? ¿Por qué quieres aprender? Tienes que entender mucho esa parte. Debe de haber un motivo, una razón, una motivación. ¿Por qué quieres aprender algo? Dado que pienses en esto, vamos a entrar a la cuestión ya, a la masita, a la carnita, a que realmente yo les platique qué me ha funcionado. Muy bien. Entonces, entremos de lleno en materia. El tip número 1 que les tengo. Tienen que tener un propósito. Tienen que saber por qué quieren aprender lo que quieren aprender. Pregúntenselo, sean muy claros. Debe de haber una motivación, una razón de ser, de por qué tienen esta hambre de querer aprender algo diferente. Una vez que ya saben por qué quieren, la motivación va a ser muchísimo más fácil en todo el proceso, porque va a ser un camino largo. Después, lo que necesitan realmente es tener un cuerpo sano, realmente dormir sus horas, comer bien, tener el cuerpo hidratado. Todas estas cosas no son mínimas. Créanme, el cuerpo necesita estar en óptimas condiciones porque al final lo que le van a exigir al cuerpo es energía para poder estar las horas necesarias, el tiempo necesario y más que nada la disciplina para cumplir con todo un sistema que conlleva aprender. Ya que tenemos la cuestión del propósito, tenemos la cuestión de un cuerpo bien cuidado, lo que tenemos que entender es que para que nosotros sigamos con el proceso de aprender, vamos a tener que generar un sistema. El sistema conlleva que tengamos una actividad que realicemos religiosamente todos los días, así sea 10 minutos, pero que nos lleve un pasito, un granito de arena más adelante en este plan de aprender. No hay manera de que ustedes aprendan algo sin que tenga un sistema de por medio. 10 minutos al día, 5 minutos al día, lo que ustedes puedan, pero es muy importante que tengan algo que sea religioso para ustedes, que dicen 10 minutos, así yo me esté durmiendo ya casi antes de dormirme, muriendo de sueño, no importa. Esto es disciplina. Tip número 2. Yo les dije hace un momento que necesitan elegir qué quieren aprender, pero aquí en el tip número 2 voy a darles un tip que es muchísimo más enriquecedor. ¿Por qué? Yo les recomendaría que empiecen con aprender habilidades que les ayuden a que sea muchísimo más fácil estudiar cualquier cosa que ustedes quieran. Las habilidades que yo recomiendo que deben de aprender como base es la cuestión de aprender a leer, aprender a gestionar el tiempo y aprender a hacer buenas preguntas. Son 3 habilidades que no tienen una idea de lo mucho que van a exponenciar cualquier cosa que quieran aprender. Va a ser muy fácil. Son habilidades muy básicas, sí, lo son, pero son tan básicas que las vas a ejercer constantemente en cualquier proceso, en cualquier sistema que tú apliques en tu vida para aprender un idioma, una cuestión de marketing digital, alguna cuestión de tocar el piano, lo que tú quieras, te lo apuesto. Si tú aprendes estas 3 habilidades como base antes de ir al siguiente nivel sobre lo que tú te quieras ir, el camino que decidas ir, aprender a leer, aprender a gestionar el tiempo y aprender a hacer buenas preguntas son básicas. Son habilidades. Necesitas primero aprender esto para poder hacer muchísimo más fácil cualquier otro aprendizaje. En el tip número 3, quiero andar un poquito más en la cuestión de aprender a leer. Aprender a leer, yo sé que me dirías, bueno, ¿de qué hablas? Yo sé leer. Sí, sí, sí. Bueno, pues no. Déjame decirte que no. Eso fue algo que yo tuve que aprender a muchas caídas y muchas cosas muy difíciles, pero te lo comparto. No sabemos leer, ¿ok? Estoy hablando de aprender a leer y realmente llevarte una comprensión mínima del 90-95% de lo que estás leyendo, ¿ok? Es una lectura que realmente puedas lograr, tanto eficientar tus tiempos, lograr leer un libro en 2-3 horas, lo cual lleva un día, porque apuesto que muchos de ustedes, al igual que yo lo hice en algún momento, leemos libros en un lapso de 1 semana, 2 semanas o 3 semanas o hasta más porque procrastinamos. Pero imagínense la posibilidad de aprender a leer un libro en un lapso de 2 a 3 horas con una comprensión del 90 al 95%.
Eso es saber leer. Es una habilidad que de verdad no tiene algo comparado. Creo que es algo que todos los adultos deberíamos de pasar por ello, o los más jóvenes, aprender a leer. Y eso hay talleres, hay muchísimos mentores que te van a enseñar a generar habilidades, a leer con la mente subconsciente. Y bueno, hay una serie de cosas, pero de verdad es enriquecedor aprender a leer. Ahora, les quiero pasar un super tip que uno de los mentores en términos de lectura me dio alguna vez y me ha parecido fabuloso. Lo hago hasta la fecha, me ha funcionado, así que se los paso. Cuando ustedes tienen un libro, sí, tenemos que usar el marcatextos y rayar y poner la cuestión de lo que para ti es lo más importante. No olvidemos que hay libros que son para deleite, hay libros que son solamente como una historia, es una cuestión de disfrute, pero cuando vas a estudiar necesitas marcatextos. Vas a marcarlo, vas a poner las ideas que sean más importantes. No exageremos, no vamos a hacer marcatextos en todo el libro, pero una parte muy importante es utilizar post-its. El post-it lo vamos a poner solamente en ciertos momentos en donde el pensamiento del escritor nos hizo pensar a nosotros en otra cosa. Es decir, los post-its solamente vamos a poner nuestras anotaciones, lo que pasó por nuestra mente. Créanme, es información muy valiosa, porque en el momento que estás leyendo, sí se te prende el foco, sí te da una cuestión de, no lo había pensado así, me faltó aplicarlo de esta manera, o parafraseamos de una manera diferente que es muchísimo más entendible para nosotros. Eso es lo que tenemos que poner precisamente en el post-it. No poner las letras del escritor, ya están en el libro, marcatextos. No necesitamos parafrasear a ese grado, necesitamos colocar nuestros pensamientos en estos post-its. Entonces, yo lo hago, me dolió mucho rayar el primer libro, pero aprendí más, la verdad. Y bueno, copias hay muchas y tiempo hay poco. Así que si esto es lo que me ayudaba a aprender, ni modo, así se tuvo que hacer. Super tip, post-its y marcatextos cuando lean un libro que van a estudiar. Cuarto tip, gestión del tiempo. Hay un libro que se llama Organízate con eficacia. Se los recomiendo mucho. Es del escritor David Allen. Es un libro que no tiene mucho, que se tradujo de hecho al español. Organízate con eficacia habla sobre que muchas veces nosotros tenemos demasiadas cosas en la cabeza y que nosotros no sabemos realmente gestionarlas. Inclusive la cuestión de a qué le decimos que sí y a qué le decimos que no. Tenemos que tener mucho cuidado porque ahí es donde estamos perdiendo horas valiosas en nuestro día. Entonces, ustedes lo saben, no es que yo les dé el hilo negro. Las redes sociales pueden llegar a ser una pérdida de tiempo tremenda. Si hacemos la conteo entre minutos y minutos de 15 aquí, 20 acá, 10 aquí y así, yo creo que la mayoría estamos perdiendo entre 3 a 4 horas. Fácil. Y si eres más adicto, peor tantito. Tenemos que detectar estas distracciones tremendas que podemos llegar a tener y lo que podemos hacer es la cuestión de bloquear las notificaciones, silenciar el celular cuando estemos estudiando, ponerlo en modo avión. Hay muchas técnicas que podríamos hacer para poder realmente enfocarnos, porque definitivamente no funciona estudiar si tenemos el celular a un lado esperando un mensaje, contestándolo. La distracción provoca justamente que ya no aprendamos absolutamente nada y perdemos el tiempo. También lo que dice el libro es de que muchas veces nosotros perdemos el tiempo por preocupaciones. Realmente no nos ocupamos, nos preocupamos. Y el no saber gestionar nuestras preocupaciones nos da una serie de parálisis por análisis. Entonces eso también es una pérdida de tiempo. Lo que él recomienda mucho es que todo lo que pase por nuestra mente debemos de descargarlo como si fuera una cuestión de base de datos. Descargamos en una libreta todo lo que pasa por nuestra mente. Hasta la cuestión de necesito bañar a mi perro, a la cuestión de quiero empezar un negocio, a esos niveles. Todo se descarga en una libreta. Y después debemos realmente de categorizar. Categorizar por actividades que me llevan 5 minutos, no hay problema, las hago, a actividades que tal vez empezar un negocio, tal vez está extremadamente fragmentado en muchas cosas. Pensar de qué quiero mi negocio, después día 2 va a ser elegir los colores o el estilo de mi negocio, pensar en cómo generar el dinero para la inversión inicial. O sea, está muy fragmentado. El libro tiene muchísimas recomendaciones de gestión de tiempo, como lo dice, organízate con eficiencia. Es muy buen libro, se los recomiendo. Y yo creo que sí, esto les da justamente las horas adicionales en el día para que realmente puedan dedicar de lleno a estudiar. Porque eso de estudiar con prisa de solo tengo 15 minutos y ya me tengo que ir porque esto, porque aquello, el típico de vivo una vida muy difícil, muy ajetreada, no me da tiempo de nada. Esto lo solucionaría. Organízate. Claro que tienes tiempo, pero vas a tener que renunciar a muchas cosas que son distractores, innecesarios y no te aportan en lo absoluto. Quinto tip. En ese quinto tip es la cuestión de generar buenas preguntas. No sé si lo han notado, pero la mayoría de las personas más exitosas son las personas más curiosas que yo he conocido o que he visto. Hacen demasiadas preguntas. ¿Y por qué hacen esto? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Y curiosos. Muy curiosos.
cosa que la mayoría de las personas ya les da pena o miedo preguntar porque se van a ver ignorantes. Las personas más exitosas no temen verse ignorantes, no temen que la gente se ría de ellos. El punto es saber, el punto es conocer, el punto es entender por qué hace esta persona esto, por qué no lo hace así, qué es lo que ella vio y que cambió el proceso. ¿Ven? Los procesos creativos comienzan con buenas preguntas. Si tú no eres capaz de formularte esas preguntas, difícilmente vas a conectar el punto A con el punto B. No vas a saber ni siquiera dónde está el punto B. Necesitas ser curioso. Y la manera de despertar la curiosidad es preguntarte por qué pasa lo que pasa, por qué no se hace diferente, por qué lo hace así, por qué no lo hace asado. Todas esas preguntas en realidad son un camino tremendo hacia un aprendizaje profundo. Y esas preguntas en realidad van a conectar con el por qué quieres aprender lo que quieres aprender. En realidad, todas las preguntas lo que realmente están haciendo es guiarnos del punto más básico hasta el punto más complejo del tema, sin querer queriendo. Nosotros realmente, el momento que hacemos la primera pregunta, debemos de tener la curiosidad para saber cuál es el siguiente paso. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? Cuando menos sientan, las preguntas son fantásticas e en realidad enriquecedoras. Entre mejores tus preguntas, más claro es el panorama en todos los aspectos para ti. Esos son los 5 tips. Ahora, tengo 2 bonus track para usted. El primero es que quiero que se queden con una palabra que yo recientemente aprendí. La palabra es polímata. Polímata es aquella persona que sabe mucho de muchas cosas. Es una persona curiosa, es una persona que le apasiona el aprendizaje y de todas las disciplinas. Uno de los polímatas más históricos es Leonardo da Vinci. No sé si ustedes recuerdan, pero Leonardo estaba lleno de muchísimo aprendizaje en cuestiones de arquitectura, de pintura, de escultura, de poesía, de literatura, en muchas índoles. Y era muy bueno en todas esas disciplinas. Era un estudioso completamente, pero era un curioso a la vida. Y lo denominan polímata. Ellos dicen una cosa bien interesante. Dicen que saber no es lo mismo que entender. Y entender no es lo mismo que aplicar. Ellos de verdad lo llevaron a otro nivel. Ellos realmente estudiaban, aprendían. No nada más era una cuestión de acumular conocimiento, leer. Así leí 350 libros, 500 libros. No, ellos no les interesaba acumular conocimiento. Lo que realmente les interesaba era unir puntos, ser lo suficientemente creativos para llegar a un punto en donde ¿qué tiene que ver esta disciplina con esta disciplina? ¿Cómo la podemos conectar? ¿Cómo podemos hacer que algo funcione? Ellos creían más en la creación que en la acumulación de conocimiento. Que ellos decían, yo soy humilde con mi conocimiento a tal grado que yo lo único que busco es crear con él, no acumularlo. Eso es lo de menos, porque acumularlo no es aplicarlo. Y crear algo sí es aplicarlo. Es impresionante. Y una de las reglas que tenían era que si tú quieres ser polímata, ser mejor en 1% al día. Obligatoriamente 1% al día tienes que ser mejor de hoy por mañana. ¿Quieren poder ustedes? Yo los reto, de verdad. Imagínense a dónde pueden llegar si solo mejoraran el 1% todos los días. Polímata. Se los dejo de tarea si quieren investigar un poco más al respecto, que es impresionante y es muy motivadora para aquellos que nos gusta aprender. Los que me están escuchando y ya le dieron clic a este video, somos tribu. Así que, polímata. Y el bonus número 2. El bonus número 2 ya son 2 técnicas que son de aprendizaje que funcionan muy bien. Digo, ya pasando de las habilidades más básicas que yo recomiendo. Ahora sí, que ya tienes esas habilidades, hay otras 2 técnicas que te pueden ayudar muy bien a aprender. Ya sé que quieran aprender cualquier cosa posterior a las primeras que les dije que les recomiendo, que son para mí la base. Y ya que tienes esta base, lo demás se va a hacer muy fácil. Entonces, 2 técnicas que les puedo recomendar que sí funcionan, que simplemente es que las empiecen a aplicar y se les va a hacer muy fácil después de tener las más básicas. La primera es Active Recall. Significa que es cuando obligas a tu cerebro a que recuerde todo lo que sabe del tema, hablando constantemente del tema con personas que no saben absolutamente nada del tema. Esto puede influir en, tal vez se lo dices a tu primo, a tu hermano, a tu papá, no lo sé. Sacas conversación y forzas a tu cerebro a que recuerde cuáles son las cosas que sabes del tema. Ahí te vas a dar cuenta dónde necesitarías reforzar, pero tienes que hacerlo constantemente. Obliga a tu cerebro a que recuerde qué estudiamos, qué dijimos, cómo estuvo, qué leímos, todo eso. Entonces, Active Recall funciona.
Y por último está la Pomodoro. Esta es una técnica en donde dice que una hora de trabajo la vas a dividir en bloques de 25 minutos. Entre cada bloque vas a dejar un descanso de 5 minutos. Esto es con reloj en mano, cronómetro. A mí honestamente me costó un poquito de trabajo llegar a la onda de 25 minutos, tal vez después del tercer bloque, como que era un poco difícil entender que tenía que sonar una alarma para dejar de estar enfocada, pero definitivamente mejoras tus tiempos, es muchísimo más disciplinado, es muchísimo más, queda un poquito más correcta los tiempos de estudio. No te vas ni muy ni tan. Eres disciplinado, cumples con tus horas y estás en full concentration. O sea, lo recomiendo mucho desde ese punto de vista. Esos son los dos que yo les puedo recomendar, que sí funcionan, que simplemente es una cuestión de que los intenten. Yo siento que a cada persona le puede llegar a funcionar cosas diferentes. Lo único que sí creo que vamos a tener en común es que sí es necesario que hables del tema con alguien. Creo que esa parte sí la tengo muy en común. Sí tienes que tú forzar a tu cerebro a que saque que estás entendiendo. Si tú no te pones a realmente casi en modo espejo, ¿qué estamos aprendiendo? Va a ser muy difícil que tú veas realmente cómo van las cosas. Sí es necesario y la verdad yo lo recomiendo mucho. Hablen con las personas para ver si sí están entendiendo, porque hasta las personas les van a hacer preguntas y ustedes van a decir, esto sí lo vi, pero no me acuerdo o no lo entendí. Tienes una muy buena pregunta ahí y la verdad eso que me estás preguntando no sé qué contestarte. Entonces es muy bueno, muy excelente y se los recomiendo. Hasta aquí llegó el video de hoy. Espero les haya ayudado. Muchas gracias a nuestra suscriptora por recomendarnos este tema. La verdad se me hizo pensar, bueno, a ver qué me está funcionando y ponerlo ya aquí frente a ustedes. Decir, pues yo estoy haciendo esto, me funciona, se los recomiendo. Estudien todo esto que les estoy diciendo. Las habilidades básicas, se los juro, son una joya, una verdadera joya. Aprender a leer, habilidades de gestión de tiempo y hacer buenas preguntas. Son una joya total. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, regálenlos un like y activar la campanita, suscribirse. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos.